Buenos días a todos y bienvenidos. Antes de empezar, en primer lugar, me gustaría dar las gracias sobre todo a Luis Bosch y a Luis Ferrer por la iniciativa que han tenido con estas lecturas clínicas. También darle las gracias a la empresa de Affinity que nos patrocina y colabora en este proyecto. Y también queremos dar las gracias al resto de las empresas colaboradoras que nos hacen posible el programa de residencia del Hospital Clínico Veterinario. La charla que voy a dar hoy es sobre el tratamiento médico de la artrosis en el perro mediante un manejo multimodal. Es un tema que es bastante extenso y debido al tiempo limitado que tenemos, vamos a ver solo una vista panorámica de todo el conjunto de este tema. La artrosis es una enfermedad crónica que está producida por el progresivo desgaste del cartílago y del hueso subcondral. Se ha visto que esta patología afecta alrededor de un 20% de los perros mayores de 1 año de edad. Es importante detectar esta enfermedad en sus fases tempranas y hacer así un diagnóstico o un tratamiento precoz. El problema es que muchas veces los propietarios lo que les pasa es que no detectan bien esta enfermedad en sus animales. Ven de que el animal a medida que se va haciendo mayor baja su actividad diaria, le cuesta más subir y bajar escaleras, le cuesta más levantarse por las mañanas, pero realmente ellos lo asocian a una progresión normal del envejecimiento. Entonces es importante nosotros como veterinarios detectar rápidamente los signos de la osteoartrosis en los perros y tratarla con un manejo que luego veremos que hay que hacerlo desde diversas perspectivas. ¿Cuál es entonces la fisiopatología de la artrosis? En la artrosis lo que pasa es que hay un daño mecánico que produce una fragmentación de la red de proteoglicanos y del colágeno sintetizado por los condrocitos. Esta fragmentación de la red de proteoglicanos y de colágeno a su vez nos produce una pérdida de la superficie de cartílago y esto con el tiempo nos genera formación de fisuras, pérdida de elasticidad y una resistencia a las compresiones en este cartílago articular. Por otro lado, este daño mecánico también produce una respuesta de los condrocitos. Los condrocitos liberan citoquinas y estas citoquinas a su vez lo que hacen es activar la liberación de proteasas, las cuales a su vez nos producen una pérdida de superficie de cartílago y ayudan también a esa formación de fisuras y la pérdida de la elasticidad y la resistencia a la compresión que hemos visto anteriormente. Todo esto nos lleva a una destrucción del hueso subcondral que nos produce una destrucción de las estructuras articulares y también lo que vemos en etapas tardías es la formación de osteofitos y de esclerosis. Las causas de la artrosis que nos producen este daño mecánico que hemos visto anteriormente son muy diversas. Se puede producir por traumatismos, también se puede producir por enfermedades de desarrollo, principalmente vinculadas a desequilibrios nutricionales, a factores genéticos o a la actividad física del cachorro. También vemos una gran influencia en animales que tienen obesidad. Se ha visto que la obesidad aumenta la tensión en las articulaciones y se produce una sobrecarga mecánica. Entonces, la obesidad también es una causa de la artrosis. También algunas enfermedades sistémicas, como puede ser, por ejemplo, la leishmania, nos puede producir artrosis en el perro. Y por último, otro componente muy importante es la edad. Se ha visto que en animales a partir de los 8 años hay un desgaste de manera natural de las articulaciones. Aquí tenemos un vídeo de un paciente que tenemos con artrosis bastante severa en varias articulaciones. Tiene artrosis en los codos, tiene artrosis en la cadera, tiene artrosis en la rodilla, en los tazos y se ve que es un animal típicamente mayor, es un animal obeso, es una raza ya también predispuesta a tener problemas de displasia.
y además es un animal que tiene una enfermedad que es el hipotiroidismo. Todos estos factores nos predisponen también a que este animal tenga una artrosis. ¿Cuáles son los síntomas que podemos observar en los animales con artrosis? Como hemos visto ahora en el vídeo, los animales suelen presentar cojeras de una o de diversas extremidades, tienen una movilidad reducida, presentan muchas veces dolor en las articulaciones al caminar, no rehusan a subir y bajar escaleras, les cuesta levantarse por las mañanas e incluso tienen al caminar una rigidez, una dificultad al caminar. Y lo que también nos comentan muchas veces los propietarios es que presentan incluso un cambio en el carácter del animal. Para diagnosticar la artrosis, lo que debemos hacer inicialmente es una exploración general de nuestro paciente y una exploración traumatológica. En la exploración traumatológica hay que fijarse en el grado de cojera que tiene el animal y luego hay que mirar si tiene dolor a la movilización de las articulaciones, si presenta crepitación, si presenta anquilosis y si tiene, por ejemplo, atrofia muscular. Luego, lo que es recomendable hacer para el diagnóstico de la artrosis es hacer una artrocentesis para descartar artritis. Y luego nuestro método diagnóstico más usado que tenemos para diagnosticar la artrosis es la radiografía. En las radiografías muchas veces solemos observar la formación de osteofitos, vemos de que hay una remodelación de la superficie articular, se ve esclerosis subcondral, hay una mineralización a nivel intraarticular y se ve también una difusión sinovial. Como métodos complementarios también podemos hacer tags al animal, sobre todo para localizar dónde están exactamente los osteofitos, o también podemos hacer resonancia magnética. Vamos ya con el objetivo de la charla, que es el tratamiento de la artrosis. Como ya me he mencionado antes, este tratamiento tiene que ser un manejo multimodal. Tenemos muchos tratamientos distintos y hay que intentar buscar el tratamiento más adecuado para nuestro paciente y hacer combinaciones varias con todos los tratamientos que tenemos disponibles. En primer lugar, lo que vamos a ver es el manejo del dolor. Aquí vamos a hablar de AINES y de los analgésicos sobre todo. Los AINES suelen ser nuevamente nuestra primera opción para el tratamiento de la artrosis. Se ha visto que son unos fármacos que son bastante seguros y que sobre todo también son seguros en su uso a largo plazo. Lo que sí que es recomendable, lo que se debería hacer antes de empezar el tratamiento con los AINES y luego también de forma continua y de forma periódica cuando los usamos a largo plazo, es hacer análisis para valorar la función renal y la función hepática sobre todo. También hay que vigilar la administración de los AINES en pacientes que tienen enfermedades renales, que pueden presentar problemas hepáticos o en animales que son cardiópatas. Y por otro lado también hay que vigilar con animales preñados o en animales en crecimiento. La mayoría de los AINES se caracterizan por poseer varios efectos terapéuticos, como bien sabemos. Tienen efectos antiinflamatorios, analgésicos y luego la mayoría también tiene efectos antipiréticos, anticoagulantes y antieméticos. El efecto analgésico que tenemos en los AINES se ha visto que se produce a nivel central, pero realmente el mecanismo de acción no está del todo bien descrito. En cambio, el mecanismo de acción antiinflamatoria que presentan los AINES se ha detectado que se produce a partir de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Los fosfolípidos de la membrana celular liberan lo que es el ácido araquidónico y sobre este actúan dos enzimas distintas, por un lado la ciclooxigenasa y por otro lado la lipoxigenasa. Y estas dos al final nos producen lo que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Además, se ha visto que hay dos isoenzimas de la ciclooxigenasa que son capaces de convertir este componente del ácido araquidónico en prostaglandinas. Tenemos por un lado
como isoenzima, la COX-1, y por otro lado tenemos la COX-2. La primera, la COX-1, se encuentra de forma constante en los tejidos y normalmente tiene funciones de mantenimiento, sobre todo actúa a nivel de la protección gástrica. Y en cambio, la COX-2 se produce nuevamente ya a partir de células inflamatorias y inmunes y está implicado en este proceso que tenemos de la inflamación. Lo que se busca ahora, hoy en día, es que los AINES que se hacen deberían ser específicos de la COX-2, que sean selectivos de la COX-2. Y muchas ya lo son, pero no significa de que cuando sean selectivos de la COX-2, de que no nos presentan efectos también sobre la COX-1. Entonces, debido a esto, podemos observar los típicos efectos secundarios que tienen los AINES, primero a nivel intestinal, como pueden ser gastritis y úlceras gástricas, y también a nivel renal, donde podemos ver que a veces nos pueden afectar la perfusión renal e incluso producirnos una insuficiencia renal. Hay muchísimos AINES distintos en el mercado. No voy a mencionar todos y simplemente lo que he hecho era seleccionar los que yo considero que son los más importantes a día de hoy para el tratamiento de la artrosis en los perros y los que son en principio los más usados aquí en España. Tenemos como primera AINE nuestro AINE estrella, que es el Meloxicam, que es un AINE ya muy conocido, que lleva mucho tiempo en el mercado y que es bastante cómodo porque se administra solo una vez al día y sobre todo existe en suspensión oral. Entonces, cuando tenemos problemas de administrar comprimidos a nuestros pacientes, es una opción muy buena que tenemos. Otro AINE que tenemos es el caprofeno, que es un inhibidor reversible de la COX-2, pero realmente no se sabe muy bien su mecanismo de acción. Se ha visto en el caprofeno que tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico bastante potente, pero no se sabe muy bien cómo funciona. El problema del caprofeno es que se debería administrar cada 12 horas y viene en comprimidos. Otro AINE importante que tenemos, que usamos mucho, es el robenacoxib. El robenacoxib se ha visto que es un potente inhibidor selectivo de la COX-2 y lo que tiene el robenacoxib es que realmente persiste poco tiempo en sangre y se ha visto que está durante más tiempo y a concentraciones más altas en los puntos de inflamación. Es un AINE que hay que administrarlo solo cada 24 horas y aquí es importante destacar que el robenacoxib se ha visto que se debería administrar siempre sin comida, ya que se ha visto que la biodisponibilidad que tiene es mucho mayor en animales en ayuno. Otro AINE importante e interesante que tenemos es el mavacoxib. El mavacoxib también es un inhibidor preferente de la COX-2 y tiene la peculiaridad de que es un AINE que hay que administrarlo no a diario, sino que se da una dosis inicial, luego esta dosis inicial se repite las 2 semanas y luego se administra solo una vez al mes. Podemos administrarlo hasta 7 dosis consecutivas, pero no deberíamos sobrepasar los 6 meses y medio. Justo al contrario del robenacoxib, en el mavacoxib se ha visto que tiene una biodisponibilidad mucho más alta cuando se administra con comida. Se ha visto de hecho que administrándolo con comida la biodisponibilidad es de un 87% y en cambio cuando se administra a animales en ayuno la biodisponibilidad solo es de un 46%. Por último, el último AINE del que quiero hablar un poco es el firocoxib. El firocoxib es un AINE muy selectivo de la COX-2, de hecho se ha visto que tiene 380 veces más, es más selectivo 380 veces para la COX-2 que para la COX-1. El firocoxib, hay un estudio muy interesante que se ha hecho en animales con artrosis, donde se ha demostrado su eficacia y su seguridad a largo plazo. De hecho, lo han probado durante 365 días y se ha visto de que a nivel de efectos secundarios es muy seguro. De hecho, observaron que solo un 10% de los perros a los que se le administró el firocoxib
tuvieron que abandonar el estudio por efectos adversos al fármaco. Cuando revisamos la bibliografía, vemos de que sobre los AINES hay muchísimos artículos descritos. Podemos ver sobre todo muchos artículos que nos comparan un antiinflamatorio con el otro. Tenemos comparaciones de caprofeno con el meloxicam, el rogaine-acopsi con el caprofeno, y en general lo que hemos podido observar es que el meloxicam, el rogaine-acopsi y el caprofeno son más o menos iguales a nivel de efecto y a seguridad a largo plazo. Hay un estudio también muy interesante, que es este que pongo aquí, que es un estudio donde administran diversos AINES durante 90 días y luego evalúan los efectos adversos a largo plazo. Entonces, en este estudio lo que se ha podido observar que los efectos secundarios por el uso prolongado de los AINES suelen ser sobre todo las úlceras gástricas, las enteropatías, la nefrotoxicidad y problemas de coagulación. Y aquí además podemos observar que en este estudio el caprofeno fue el AINE que menos efectos adversos a nivel gastrointestinal dio, seguido del meloxicam. ¿Hacia dónde van ahora las nuevas terapias? Las nuevas terapias van ahora en dirección a buscar nuevas dianas terapéuticas y conseguir así AINES aún mucho más selectivos y con menos efectos adversos. Se está ahora estudiando el Graviprant, que es un AINE que es un antagonista del receptor EP4 de la prostaglandina E2, es decir, es un AINE realmente muy específico. Se ha visto que el receptor EP4 está específicamente involucrado en la producción del dolor cuando tenemos un proceso inflamatorio. Hay varios estudios que ya se han hecho en animales con osteoartrosis con este fármaco y primero se ha visto en este estudio que tiene efectos para mejorar los signos clínicos de la artrosis y también hay otro estudio que demuestra su seguridad a largo plazo. Aquí en este estudio lo han probado en concreto durante 9 meses. El problema que tenemos muchas veces en las artrosis es que no todo el dolor está asociado a este proceso inflamatorio. Hay que saber que la artrosis es una enfermedad periférica, pero que también tiene efectos a nivel central. Entonces, por un lado, podemos ver los efectos que produce esta enfermedad a nivel periférico, pero muchas veces vemos que las lesiones articulares que podemos observar, incluso que podemos ver radiográficamente, no corresponden con el grado de dolor que presenta el animal. Lo que se ha visto primero en humana y ahora también en veterinaria es que el dolor de la artrosis tiene un componente central también. Hay un dolor crónico que hace aumentar la sensibilización y se produce un dolor llamado neuropático, el cual tiene un componente central. En humana, de hecho, se ha observado que algunos pacientes experimentan síntomas típicos de este dolor neuropático, como puede ser, por ejemplo, la alodinia, los calambres, el dolor referido y cambios en la sensibilidad de la piel. Entonces, hay que tener en cuenta que, por un lado, tenemos dolor debido a esta inflamación, pero que hay algo más y muchas veces los animales también presentan un dolor neuropático en el cual, lógicamente, no nos funcionan los AINES. Hay un artículo muy interesante que se ha publicado en la revista Pain en el año 2016, el cual habla sobre perros con osteoartritis crónica, en los cuales se ha visto que tienen un dolor asociado a la sensibilidad somatosensorial y que está relacionado con esta sensibilización central. Igual que en los AINES, en los analgésicos tenemos una gran gama de variedades. Aquí nuestro producto estrella que conoce más gente es el tramadol. El tramadol es un analgésico que actúa a nivel central sobre los receptores adrenérgicos de la serotonina y de los receptores opioides. Hay un estudio del 2012 de Malek donde se demostró su
efecto positivo sobre la osteoartritis. El problema de tramadol es que muchas veces nos presenta efectos secundarios como puede ser salivación, vómitos, sedación, incluso a veces se ha visto que nos puede producir convulsiones. Otros opioides que tenemos son, por ejemplo, la buprenorfina o los parches de fentanilo, y en general en medicina humana sí que se utilizan los opioides bastante a menudo para tratar el dolor crónico, pero realmente en veterinaria no hay ningún artículo descrito de su uso prolongado. Igual que el tramadol, los opioides también pueden causar depresión respiratoria, bradicardia y sedación. Dentro del grupo de los analgésicos tenemos otro grupo interesante que son los antagonistas de los receptores NMDA. Aquí dentro de este grupo tenemos la amantadina. La amantadina al principio fue registrado como un agente antiviral, luego ya se usó para el tratamiento de Parkinson y ahora sobre todo se usa en medicina humana para el tratamiento de dolor crónico. Hay un estudio en animales del año 2008 donde se vio una mejoría del dolor después de la administración de la amantadina durante 21 días. También tenemos el grupo de los anticonvulsivos, en el cual tenemos sobre todo la gabapentina, que es la más usada a nivel de veterinaria. La gabapentina al principio también era un anticonvulsionante que se usaba en humana como analgésico para dolor crónico, y ahora también se está utilizando bastante en veterinaria. Y por último tenemos el grupo de los antidepresivos tricíclicos, en el cual sobre todo hay que ver la amitriptilina. La amitriptilina se ha visto en un estudio de Cashmo en el año 2009 que tiene un uso beneficioso en animales con osteoartrosis. Se ha hecho un case report con 3 perros que presentaban dolor neuropático debido a una osteoartrosis. Voy a pasar ahora ya a explicar un poco todos los suplementos nutracéuticos que hay. Hay una gran variedad en el mercado, hay muchísimos productos diferentes, hay mucha variedad, hay muchas combinaciones entre ellos y sobre todo quiero destacar el condroitin sulfato y la glucosamina por un lado. Luego también tenemos el pentosan polisulfato y luego tenemos muchos otros que por desgracia no me da tiempo de mencionarlos todos, en el cual tenemos por ejemplo el colágeno tipo 2, el ácido hialurónico, el cúrcuma, el omega 3 y arpagofito. El condroitin sulfato y la glucosamina son unos condroprotectores bastante utilizados aquí en España. Se usan o los dos solos o muchas veces en combinación con otros suplementos nutracéuticos. Lo que se ha visto en el condroitin sulfato y la glucosamina es que el condroitin sulfato, por un lado, inhibe las enzimas nocivas de la synovia y del cartílago articular, y que por otro lado la glucosamina regula la síntesis de colágeno en el cartílago y genera efectos antiinflamatorios moderados. Ambos contribuyen a la síntesis de glucosaminoglucanos y de proteoglicanos, y lo que se ha visto sobre todo en un artículo que ahora no me sale, que presentan un efecto sinérgico también. Aquí sale. A nivel de su administración hay mucha controversia, primero entre las diferentes marcas que hay en el mercado y también según la bibliografía. Primero, a nivel de la biodisponibilidad se ha visto que también es muy variable en función de cómo se formulan los productos, y hay un estudio muy interesante del 2002 del A.D. Bovail que ha visto que la glucosamina tiene una biodisponibilidad de un 12% y que el condroitin sulfato tiene una biodisponibilidad de un 5%, pero que esta biodisponibilidad va aumentando a medida que vamos administrando más dosis. Como ya he dicho, a nivel de las dosis hay mucha variabilidad entre las diferentes marcas y también en lo que está reflejado en los artículos científicos. Y la duración también hay variabilidad a nivel de que
algunas marcas nos recomiendan su uso ya continuo para toda la vida, y en cambio otras marcas nos recomiendan su uso durante unos meses y luego haciendo unos meses de descanso. Lo bueno es que estos dos productos apenas presentan efectos adversos. Y lo que también se ha estudiado mucho es su efecto terapéutico y sobre todo cuando empieza. En el PLAMB se dice que el efecto terapéutico de la glucosamina y el condroitin sulfato empieza más o menos a las 2-6 semanas después de haberlo administrado. En general, estos dos productos son productos muy recomendables por los veterinarios, primero como alternativa o incluso también en combinación con AINES. Pero el problema es que la evidencia científica que tenemos de alta calidad es realmente escasa. Hay muchos estudios descritos, pero el problema es que no hay una estandarización terapéutica. Entonces, en algunos artículos usan unas dosis, en otras dosis. Hay formulaciones distintas, la duración del tratamiento también es variable según cada estudio, la combinación de los principios activos también es distinta, el origen de condroitin sulfato, que también es muy importante, también varía según cada artículo, y también es importante saber en qué fase de la osteoartrosis está el animal para saber el efecto que puede hacer el condroitin sulfato y la glucosamina. Entonces, esto en muchos artículos tampoco no lo especifica mucho. El problema es que el condroitin sulfato y la glucosamina actúan sobre las células de cartílago, entonces cuando tenemos un animal con una osteoartrosis ya muy severa y con mucha degeneración de la articulación, entonces está claro que estos dos productos no nos van a hacer mucho efecto. Aquí presento un estudio que es del año pasado, que es un metaanálisis que se ha hecho. En este artículo lo que hacen es una revisión muy extensa, mirando todos los diferentes artículos que se han publicado hasta la fecha. Hay uno que sale en este metaanálisis, que es una revisión sistemática del año 2012, la cual habla sobre dos estudios diferentes, uno hecho por McCarthy y el otro por Moreau. Y en lo que se ha observado es que los resultados de estos estudios son muy distintos. Por un lado, el McCarthy demuestra un efecto beneficioso de la glucosamina y el condroitin sulfato en los animales a nivel de la mejoría de los signos clínicos, pero en cambio el estudio de Moreau dice que no hay ninguna evidencia de que tienen eficacia. También hay que decir que este último estudio tiene algunas limitaciones. Luego hay otro estudio que se hizo en el 2012, que es un estudio prospectivo, randomizado, controlado y doble ciego, en el cual se han hecho diversos grupos, uno con animales a los que se le administraba glucosamina y condroitin sulfato solo, otro grupo al cual se le administraba el condroitin sulfato más la glucosamina más colágeno de tipo 2, y todo esto luego se comparó con un grupo placebo. Entonces, en este artículo se ha podido observar que la combinación de condroitin sulfato y glucosamina presenta efectos a nivel de la reducción del dolor a partir de los 90 días y hasta el día 150. Y también se ha visto que el grupo al que se le administraba la glucosamina, el condroitin sulfato y el colágeno tipo 2 presentaba incluso aún mejores efectos que la combinación de glucosamina con condroitin sulfato por sí solos. Además, lo bueno que tiene este estudio es un estudio que es algo más objetivo, ya que ellos también usan lo que se llama una plataforma de fuerza, que nos mide diversos parámetros. En este estudio han visto que con la plataforma de fuerza realmente no se ha visto mejorías significativas. Otro controprotector que tenemos es el pentosan polisulfato. Es un producto semisintético y lo bueno que tiene pentosan polisulfato es que sus administraciones son mediante inyecciones subcutáneas.
Se hacen 4 administraciones, 1 por semana, y luego se ha visto que el efecto que tiene este producto suele ser bastante largo y se dicen que incluso hasta 1 año. Aquí hay un artículo que es bastante antiguo del año 1995 que nos muestra que la administración de este producto a 3 miligramos kilo tiene efectos muy positivos a nivel de la mejoría de los signos clínicos en animales con artrosis. Como ya he comentado, hay muchísimos otros productos o suplementos nutracéuticos. Tenemos el colágeno tipo 2, el ácido hialurónico, el cúrcuma, el omega 3, los apagofitos, y también hay mucha referencia bibliográfica sobre estos productos. Simplemente para destacar algunos, tenemos por un lado el cúrcuma o su extracto, que es el P54FP, del cual tenemos una referencia bibliográfica muy interesante, que es este estudio que pongo aquí, que es un estudio randomizado, doble ciego y con un grupo placebo, en el cual se ha observado que la administración de este producto en animales con artrosis tiene efectos muy beneficiosos a nivel de la mejoría de los signos clínicos. También hay estudios muy interesantes hechos con los ácidos grasos omega 3, que tenemos este por un lado que nos demuestra que su administración prolongada como complemento nutricional nos mejora también los efectos secundarios de la artrosis. Nos mejora por un lado la cojera y en general lo que es la movilidad de la articulación. Este es otro estudio también respecto a los omega 3. Y también tenemos varios estudios para este producto, que es el apagofito, que es un producto que se obtiene a partir de la raíz de una planta que se llama garra de diablo, y se ha visto que este producto tiene potentes efectos antiinflamatorios y analgésicos. Los estudios que tenemos respecto a este producto solo son de humana, no hay ningún artículo respecto a este producto en veterinaria. Como último, quiero hablar un poco de otros tratamientos que podemos hacer aparte para tratar a nuestros pacientes con la artrosis. Es muy importante conseguir una pérdida de peso. La fisioterapia también se ha visto que tiene efectos muy beneficiosos. La acupuntura va también muy bien, y luego también tenemos la opción de hacer infiltraciones intraarticulares. En cuanto a la pérdida de peso, se sabe bien que la obesidad tiene un impacto negativo sobre la salud del animal, y sobre todo en este caso se ha visto que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo y la progresión de la artrosis. Se ha visto que la obesidad incrementa el estrés en las articulaciones, con lo cual se produce una degeneración de cartílago articular y una remodelación del hueso subcondral. Hay un estudio muy interesante que han hecho donde demuestran que simplemente perdiendo peso el animal nos mejora mucho los signos clínicos de la artrosis. En este estudio lo que han visto que los animales que perdían entre un 11 y un 18% de su peso inicial tenían grandes mejoras a nivel de los signos clínicos de la artrosis. La fisioterapia es otro tema muy extenso, y simplemente quiero hablar un poco sobre los diferentes grupos que tenemos dentro de la fisioterapia. Podemos hacer terapias con frío, podemos darle masajes a nuestros pacientes, podemos hacer terapias con calor y podemos hacer ejercicios de estiramiento para aumentar el rango de movimiento tanto de forma pasiva y como de forma activa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos un animal con artrosis se suele perder el rango de flexión y extensión de las articulaciones. Entonces, con estos ejercicios lo que podemos hacer es mejorar este rango de movimiento y también, sobre todo, mantenerlo. Lógicamente es mucho más fácil mantener un rango de movimiento en nuestros pacientes que no ir recuperándolo una vez que ya está disminuido.
De aquí también la importancia, lo que mencionaba al principio, que hay que hacer siempre un diagnóstico bastante precoz de la artrosis. Tenemos también diferentes herramientas para hacer ejercicios específicos de fisioterapia, como los wobble boards que tenéis aquí en esta imagen, que nos ayudan a entrenar el balance y la propiocepción tanto de las extremidades anteriores como de las posteriores, y aumentar así también el rango de movimiento. Por último, lo que se ha puesto ahora también muy de moda y que se ha visto muchos beneficios es la terapia acuática. En la terapia acuática tenemos sobre todo las bandas subacuáticas y las piscinas. Estas terapias nos proporcionan un ejercicio activo de los músculos, pero sin tener carga en las articulaciones. Entonces, estas terapias nos van muy bien cuando tenemos a un animal que tiene ya una artrosis bastante avanzada y que nos presenta atrofia muscular. En estos casos nos permite trabajar la musculatura, pero sin producirle mucho dolor al animal, ya que no hay carga en las articulaciones. Normalmente en estos casos con la banda subacuática se empieza con ejercicios cortos y de solo una vez o 2 veces por semana, y luego se va aumentando el ejercicio progresivamente. No hay ninguna revisión bibliográfica sistemática sobre el uso de la fisioterapia, pero sí que podemos encontrar muchos estudios hechos con diferentes ejercicios fisioterapéuticos y también comparando diferentes ejercicios entre ellos. Otro tratamiento que podemos utilizar en los pacientes con artrosis es la electroacupuntura. La electroacupuntura usa pequeñas corrientes eléctricas para estimular puntos concretos de acupuntura, y se ha visto que con la electroacupuntura tenemos un aumento de los opioides endógenos. Tenemos 2 formas de hacerlo, unas con la estimulación a baja frecuencia, con la cual vemos que aumentan las endorfinas y las encefalinas y conseguimos una analgesia generalizada y con un efecto moderado pero largo. Y por otro lado podemos hacer una estimulación a alta frecuencia, la cual nos libera endorfinas y serotoninas y tiene un efecto más potente pero más corto. Lo que nosotros solemos hacer normalmente es una alternancia de la alta y la baja frecuencia. Incluso se ha observado que esto tiene un efecto sinérgico actuando sobre los 3 tipos de endorfinas. Aquí tenemos un vídeo del paciente que habíamos visto al principio con la artrosis, en el cual le están aplicando la electroacupuntura. Aquí el animal acaba de empezar la sesión, se ve que el animal está nervioso y que está inquieto. Y en cambio aquí el animal lleva ya un rato que se le ha aplicado la electroacupuntura y se ve el animal que está mucho más relajado, está mucho más tranquilo, incluso se está quedando dormido. En humanas, sobre todo, hay muchos artículos muy extensos y con buena evidencia científica sobre la electroacupuntura. Hay muchas revisiones sistemáticas, incluso hay metaanálisis. En veterinaria, de momento, aún no tenemos muchos estudios sobre la aplicación de la electroacupuntura. Por último, voy a mencionar brevemente las infiltraciones intraarticulares. Tenemos por un lado las infiltraciones con ácido hialurónico, que aquí hay que usar ácido hialurónico de alto peso molecular. Este ácido hialurónico tiene un efecto lubricante de las articulaciones y se ha visto que tiene efectos beneficiosos a nivel de mejorar los signos clínicos de los pacientes con artrosis. Hay que hacer 4 infiltraciones una vez por semana, y el único problema que tiene es que tiene una duración del efecto terapéutico muy variable. Aquí también esto depende mucho en qué fase de la artrosis se encuentra nuestro paciente.
Hoy en día también se ha puesto ahora muy de moda las infiltraciones con células madre mesenquimales. Las células madre mesenquimales son células indiferenciadas capaces de dividirse y diferenciarse en las células especializadas propias de cada tejido. Tienen diversas funciones, una es la reparación y la regeneración de los tejidos lesionados, tienen un efecto antiinflamatorio, tienen propiedades inmunomoduladoras y tienen un efecto paracrino. Hay que hacer tratamientos algo individualizados y específicos para cada caso. Y se ha visto que con estas infiltraciones se consigue un gran efecto a nivel de la mejoría de los signos clínicos y lo que no está del todo claro es aquí también la duración del efecto. Se dice que más o menos el efecto de la infiltración con las células madres dura 1 año. Hay mucha bibliografía hoy en día ya también hecha en veterinaria con animales que presentan artrosis en diversas articulaciones. Incluso tenemos este de aquí, que es un estudio randomizado, doble ciego y multicéntrico, en el cual se ha visto de que la infiltración de las células madres mejora muchísimo la calidad de vida de nuestro paciente. Incluso en este se comenta que al principio habían propietarios que pensaban en la eutanasia de su animal porque estaba clínicamente tan mal y luego después de la aplicación de las células madres se ha visto que el animal puede vivir realmente sin dolor. Hay muchos estudios en diferentes articulaciones que ahora ya no los voy a mencionar todos. Y me voy a pasar a las conclusiones. Las conclusiones para el tratamiento de la artrosis tenemos que tener en mente lo que hemos dicho al principio, que es un abordaje multimodal. No hay ningún fármaco o ningún tratamiento que por sí solo tiene efectos muy potentes sobre el tratamiento de la artrosis. Lo que queremos conseguir con nuestro tratamiento es mejorar la movilidad, disminuir los signos clínicos, disminuir el dolor y ralentizar o incluso frenar la progresión de la artrosis. Lo que nosotros solemos hacer nuevamente es, cuando el animal tiene una artrosis activa, es usar AINES durante 2 o 3 semanas y combinarlos ya a largo plazo con los protectores. Y muy importante también cuando el animal presenta sobrepeso, de bajarle el peso. Además, el uso de los analgésicos nosotros solo lo usamos en casos bastante puntuales, normalmente no lo usaremos para tratamientos a largo plazo. Y todo esto es muy importante combinarlo con todos los otros tratamientos que tenemos disponibles como la electroacupuntura, la fisioterapia y las infiltraciones. También quiero mencionar de que hay que hacer más estudios científicos al respecto de todos los tratamientos que tenemos para la artrosis y estos estudios deberían ser algo más objetivo. Hemos visto que más o menos el 80% de todos los artículos científicos que hay publicados son artículos muy subjetivos, donde el efecto que se ha visto en la mejoría de los signos clínicos lo ha visto el propietario o lo ha mencionado el veterinario, pero realmente no hay ningún estudio objetivo sobre la mejoría en los signos clínicos. Nosotros hemos empezado ahora un proyecto donde vamos a intentar valorar más objetivamente los diversos tratamientos para la artrosis. Vamos a tener una plataforma de fuerza, vamos a hacer goniometría, algometría de presión y también vamos a elaborar unos cuestionarios más específicos basándonos en la escala de Liverpool para los propietarios, para poder así tener una evidencia científica más objetiva y más concreta. Muchas gracias.